La doctrina de la iglesia la llamamos eclesiología, es parte de nuestro grupo de doctrinas que conforman la teología sistemática tradicional evangélica, y nosotros hemos estado ocupados estudiando cantidad de subtemas de esta doctrina de la iglesia, y hoy vamos a revisar uno de los más clásicos, que es el subtema de las ordenanzas, que algunos grupos llaman también los sacramentos. Y bueno, ya aquí mis compañeros de ministerio están listos para estudiar conmigo. Esta clase está orientada principalmente para pastores y líderes de las iglesias, aunque algunas otras personas la ven, pero tiene un enfoque pastoral porque queremos ver cuáles son implicaciones prácticas de estos temas doctrinales para nuestro ministerio pastoral y de la iglesia. Así que, habiendo hecho esa introducción, vamos a ver a modo de repaso los subtemas que ya hemos visto a estas alturas. Y aquí los vemos en las notas compartidas. Bueno, hemos hablado hasta este punto de la esencia y el origen de la iglesia, su composición, del gobierno, la naturaleza, los propósitos, la misión de la iglesia, el perfil de una iglesia saludable, que dijimos que es una iglesia autosuficiente ministerialmente hablando. También hablamos de la vocación de la iglesia, de la membresía de la iglesia, y hoy vamos a ocuparnos en esta clase acerca de las ordenanzas. Y básicamente esto es algo en lo que se distingue el cristianismo bíblico del cristianismo católico romano, históricamente hablando. En la tradición católica, estos no son llamados ordenanzas, estos símbolos son llamados sacramentos, pero no solo en el catolicismo romano, sino también en iglesias reformadas históricas son llamados sacramentos. Y esto se debe a diferentes perspectivas que hay con respecto a ellos. Valga la aclaración que en el catolicismo romano los sacramentos son siete sacramentos. Algunos quizás de ustedes fueron católicos y ni siquiera saben cuáles son los 7 sacramentos, y otros sí lo saben de memoria porque se aplicaron, ¿no? Pero debido a que muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico romano, y quizás algunos de los que van a ver este video también lo son, voy a repasar cuáles son esos 7 sacramentos según la cosmovisión romanista. Y los 7 sacramentos desde la perspectiva católica romana son, ustedes recordarán, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, o lo que llamamos también la comunión, el matrimonio, los votos sacerdotales, la unción de los enfermos. ¿Cuál estoy omitiendo? A ver, andaba muy acá, muy presumido, y ahora ya se me escapó otra vez. ¿Cuál era? Bautismo. Sí. Bautismo, confirmación, Eucaristía o comunión, matrimonio, votos sacerdotales, unción por los enfermos. ¿Cuál se me pasa? A ver, ahorita me. Extrema unción. Esa es parte de la unción de los enfermos. La extrema unción es una de las unciones por los enfermos. Bueno, ahí los que van a estar viendo video me van a corregir ahí en los comentarios seguramente, y les agradezco, porque uno no lo sabe todo, y aunque lo sepa se le olvida después de cierta edad, ¿no? Entonces, a diferencia de el catolicismo romano, cuando comienza la reforma protestante, entonces ahora, ¿a qué se debe la diferencia? En que los reformadores solamente reconocieron 2, que son la Cena del Señor y el bautismo, a diferencia de los 7 en el catolicismo romano. Bueno, eso obedece a que en el catolicismo romano, más bien en los reformadores, solamente le dieron crédito a los sacramentos instituidos y practicados por el Señor Jesús. Y los otros sacramentos no cumplían con esa condición. Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia que algunos los llaman sacramentos y otros los llaman ordenanzas? Bueno, cuando la reforma surge a partir de 1517,
con Martín Lutero, rápidamente se disemina por Europa la libertad de expresar sus convicciones de fe con base en el estudio bíblico independiente. Entonces, esto generalizó una cantidad de interpretaciones no siempre iguales entre los reformadores que se fueron levantando. Y básicamente las posturas acerca de los reformadores con respecto a los sacramentos se pueden clasificar en dos. Los que conservaron la convicción de que estas prácticas simbólicas contienen un favor especial de Dios, es decir, una gracia divina, un favor sagrado, que en latín sagrado se dice sacro, de donde viene la palabra sacramento. Entonces, aquellos que consideraban que los elementos de la ordenanza, los elementos tangibles como el pan, el vino o el agua, que son instrumentales de la aplicación de estos rituales, que esos elementos contienen y confieren favores divinos, entonces son llamados sacramentos. Mientras que los reformadores, que no creen que en los elementos físicos hay una contención espiritual de gracia, sino solamente una representación o asociación de la misma, ellos entonces eligieron llamarlos ordenanzas porque entendieron que en las escrituras el Señor Jesús son los únicos dos ritos que ordenó a sus discípulos practicar. Entonces, de ahí el nombre ordenanza. Y básicamente hubo entonces esta separación. Digamos que la corriente que derivó de la perspectiva de Martín Lutero y de Juan Calvino, que hoy en día llamamos las iglesias luteranas, las iglesias reformadas y las iglesias presbiterianas también, porque las iglesias presbiterianas nacieron directamente de las iglesias reformadas, es decir, la iglesia reformada es la iglesia que surgió de las escuelas o de las enseñanzas de Juan Calvino y también de Ulrico Zwinglio. Los dos estuvieron ministrando en Suiza de habla alemana en los tiempos de la Reforma, mientras Martín Lutero estuvo en Alemania misma, en Wittenberg, y otro reformador que sobresalió en Alemania se llamó Martín Bucero. Felipe Melanchthon estaba en Wittenberg también con Martín Lutero, pero en Estrasburgo, que es una ciudad distante de Wittenberg, estaba Martín Bucero. Y entonces, pero compartían el idioma alemán. Entonces, hubo una diferencia. Entre todos ellos se consideró estos ritos como sacramentos, pero perdón. Entre las iglesias derivadas de la predicación de Martín Lutero son las iglesias luteranas, y las iglesias derivadas de la predicación de Ulrico Zwinglio y de Juan Calvino son llamadas iglesias reformadas. Pero de las iglesias de la escuela que Juan Calvino tuvo, vino gente de varios lugares de Europa, y uno de estos estudiantes que tuvo Juan Calvino en Ginebra, Suiza, en los años en que él enseñó allí, fue John Knox de Escocia. Y cuando John Knox regresa a Escocia, allá funda la iglesia escocesa, que también se conoce como iglesia presbiteriana, de donde viene el presbiterianismo. Pero él llevó esta ideología sacramental de Juan Calvino a la iglesia presbiteriana. Ahora, de la predicación, la perspectiva que tenía Ulrico Zwinglio en Zúrich, y luego él se separa de Juan Calvino en cuanto a su perspectiva de los ritos del bautismo y de la cena del Señor, cuando él dice que estos rituales no confieren gracia de manera directa. Entonces fue Ulrico Zwinglio el que
digamos que marca la diferencia. Y un movimiento que nace cerca de donde él estuvo ministrando, ahí en Zurich, Ulrico Zwinglio, un hombre que debatió y que compartía muchas convicciones de Ulrico Zwinglio fue Conrado Grebel y otros más, pero él es uno de los principales. Finalmente ellos sentían que Ulrico Zwinglio iba demasiado lento y demasiado moderado en los cambios hacia el modelo del Nuevo Testamento, y Grebel y otros amigos suyos querían más velocidad en eso, y ellos son los que vinieron gestando lo que hoy en día se conoce como el movimiento anabaptista. Y un distintivo de los anabaptistas es que concibieron los sacramentos no como sacramentos, sino como ordenanzas. Y ellos empezaron a volver a bautizar a la gente siendo adulta. De ahí viene el apelativo anabaptista, que en griego ana significa otra vez y baptista, volver a bautizar. Es decir, los rebautizadores. Es un apodo que se les puso a ellos por volverse a bautizar. Hubo un punto en la historia de la iglesia donde Conrado Grebel y otro de los líderes anabaptistas dijeron, ¿sabes qué? Hay que bautizarnos otra vez, porque cuando nos bautizaron siendo niños no entendíamos de qué se trataba, y ese mismo día, en 1535, uno bautizó al otro, y así empieza el movimiento anabaptista, que después se diversificó en diferentes creencias y prácticas. Es muy complicado el movimiento anabaptista porque era demasiado libre y se diversificó en cantidad de cosas. Un movimiento anabaptista tomó una vertiente apocalíptica, otro movimiento anabaptista tomó una vertiente revolucionaria, y otro movimiento anabaptista tomó una vertiente pacifista, y entre los pacifistas los más sobresalientes fueron los que fueron dirigidos por Menno Simons en Holanda, que hoy en día siguen conocidos como los menonitas. Y otro que se llamó Jacobo es el padre de otros pacifistas anabaptistas que hoy en día son conocidos como los Amish, que incluso emigraron aquí a América, y ahí en Pensilvania tienen una comunidad muy peculiar. Y bueno, pero ya me estoy desviando del tema demasiado, estoy entrando en detalles de la historia de la iglesia, solo para que ustedes comprendan a qué se debe este mosaico de opiniones con respecto al tema de los sacramentos, ¿ok? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, nosotros obviamente nosotros somos un trasfondo bíblico evangélico, no compartimos la cosmovisión católico-romana respecto a los sacramentos. No creemos que son 7, creemos que son nada más 2, siguiendo la tradición reformada. Y normalmente las iglesias de corte histórico reformado, como las que ya mencioné, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, iglesias reformadas, iglesias de esa herencia, conservan un acercamiento sacramental de estos dos rituales, mientras que las iglesias de corte más bautista, congregacional, anabaptista y herederos de esa perspectiva teológica conciben estos ritos como ordenanzas, y nosotros nos suscribimos a esa convicción. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho ese contexto histórico, vamos entonces de regreso a empezar a ver ahí los subtemas, los detalles de este subtema. Vamos empezando con la introducción. Dice: a la iglesia local se le han dado 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. En Hechos 2, 38 al 42 queda esto perfectamente ilustrado, cuando después de la predicación de Pedro en el primer gran sermón del día de Pentecostés, se bautizan muchos y luego celebraban la ordenanza de la cena del Señor cada día que se reunían, según este pasaje del libro de los Hechos. Comencemos hablando del bautismo, porque el bautismo es el primero en el sentido de que es el rito, es el ejercicio inaugural, formal de la fe cristiana de una persona que se convierte a Cristo. Ahora recordemos que estos ritos son prácticas visibles que ilustran realidades invisibles.
Es decir, cuando una persona atraviesa la experiencia de la conversión, que se conforma del arrepentimiento de sus pecados y poner su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su perfecta obra, en su muerte sustitutoria y en el poder de su resurrección física, entonces esta persona experimenta lo que la Biblia llama conversión a través del arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que una persona experimenta la conversión, por fuera la persona es la misma, pero ocurre un cambio interno. Ocurre un cambio interno que la Biblia llama regeneración. El acto interno de la regeneración es invisible y es el que faculta al pecador, según la tradición reformada, calvinista mayormente y luterana, para que la persona experimente ese arrepentimiento y la fe. Una derivación del calvinismo se llama el arminianismo, que dice que la regeneración es un resultado de la conversión, mientras que la postura calvinista cree que la conversión es un resultado de la regeneración. Entonces son dos formas de interpretar estos hechos, ¿ok? Solamente para aquellos que no comparten esa perspectiva, y a eso obedece porque hay dos maneras de interpretar ciertos pasajes. Hay pasajes para mí muy claros que dicen que la regeneración es la que conduce a la conversión, y es que es difícil sostener lo contrario, pero hay quienes lo sostienen todavía. Entonces, sea como sea, el acto de la regeneración y la conversión son acciones internas, no son acciones del todo visibles. Se ven sus efectos, pero en sí no podemos ver el color, el tamaño y el peso del arrepentimiento que una persona está experimentando. Y lo mismo podemos decir respecto a la fe que la persona está poniendo en nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo vamos a saber que una persona se ha convertido. Y no nos toca a nosotros responder esa pregunta le compete al Señor Jesucristo responderla, y él dijo que es a través del rito del bautismo que una persona debe demostrar con acción visible lo que ha experimentado en el plano invisible, que es que acabo de explicar, y ese acto visible es el bautismo, porque el bautismo es una ilustración perfecta, es una dramatización simbólica de lo que ocurre a nivel espiritual puesto en forma visual, en donde una persona que está dispuesta a morir a su pecado y a sí misma, y como tal debe ser sepultada, a fin de que después pueda resucitar a una nueva vida que depende completamente de Cristo, queda ilustrada esta figura de morir a sí mismo y ser sepultado y luego ser resucitado con Cristo a través del rito del bautismo, que a modo de drama, la persona que dice y confiesa y acepta morir a sí misma, entonces para tomar la cruz de Cristo, entonces la sepultamos en el agua del bautismo y luego la sacamos para que simbolice su resurrección y una nueva vida que comienza en su andar con Cristo, al punto que no se avergüenza de declararlo públicamente, como es debido de todo auténtico seguidor del Señor. Entonces, habiendo explicado eso, el bautismo es este drama simbólico, ilustrativo de lo que ha ocurrido en la experiencia de la conversión en el plano espiritual, lo cual tiene una implicación práctica muy directa, que el bautismo más bíblicamente practicado debe ser por inmersión. De otro modo, se rompe el propósito del rito, porque no va a ilustrar lo que se propone, que es una sepultura y una resurrección. Entonces, de ahí que los reformadores de convicción anabaptista y reformada tenían una preferencia por el bautismo por inmersión. Aunque en la iglesia primitiva tempranamente se consintió con el bautismo por aspersión, fue por motivos prácticos y no por motivos teológicos, porque la primera zona donde el cristianismo se difundió en la iglesia temprana era una zona predominantemente desértica,
y costaba mucho trabajo encontrar depósitos de agua suficientemente profundos para sumergir a las personas. Entonces, a modo de concesión por causa de la carencia de agua, pero no de prescripción a causa del significado del símbolo, sino solamente de concesión para no posponer este paso de obediencia, fue que los cristianos de las primeras generaciones empezaron a celebrar bautismos por aspersión. Pero aún en la misma Didache que se escribió en el primer siglo, no siendo inspirada por Dios, pero siendo claramente un escrito cristiano muy temprano que ilustraba cómo era la vida de los primeros cristianos, en uno de sus capítulos claramente establece que los cristianos de preferencia debían ser bautizados en aguas vivas. Y con eso la Didache quería decir que los cristianos debían de ser bautizados en un lugar donde hubiera suficientemente agua para ser sumergidos y que estuviera el agua corriendo, para que pudiera simbolizar no solamente el rito del sumergimiento y de la sepultura, sino del lavamiento y el agua arrastrando su impiedad o su pecado. ¿Me entienden? Que esto fue un simbolismo añadido de la iglesia primitiva al ritual. ¿Me explico? Pero que no tenía, que sí tenía cierto fundamento bíblico, porque hay pasajes como el de Tito 3:5, donde se mencionan juntamente la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo. Entonces, después de haber hecho esas aclaraciones, vamos entendiendo entonces a qué obedece en el presente esta diversidad de posturas respecto al ritual en cuanto a cómo se celebra y qué significa. ¿Me explico? Fue siglos posteriores que la iglesia primitiva fue degenerando el significado original y adjudicándole al rito del bautismo competencias que no tenía, como la de perdonar el pecado a través del poder del agua, malinterpretando pasajes como el de Hechos 2:38, cuando leemos a Pedro diciendo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Arrepentidos cada uno y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, en pasajes como ese, que si se estudia a la luz del contexto, se va a dar uno cuenta que es imposible que Pedro no se refiera a través del rito del bautismo al ejercicio visual de la fe, porque más adelante en el mismo pasaje, por ahí en el versículo 41-42, si no mal recuerdo, él dice que todos los que recibieron su palabra y creyeron, entonces ya no se menciona el bautismo, sino que se menciona el asunto de la fe en la palabra predicada, que fue el mensaje del evangelio. Pero bueno, ese es tema de otro debate. No estamos aquí discutiendo a profundidad temas que supone que tenemos ya resueltos, pero hay un gran segmento de gente que se considera cristiana de la herencia protestante, que sigue atribuyendo al bautismo el poder regenerador. Es decir, se llama esta postura el bautismo por regeneración, que cree que solo cuando una persona es bautizada, sus pecados son perdonados y entonces recibe la salvación, lo que los conduce a ellos a la convicción de que si una persona quiere ser salva, debe ser bautizada, de otro modo no lo será, así convirtiendo el bautismo en una obra meritoria, aunque ellos no lo admiten, pero prácticamente eso es. Y entonces esto pervierte el espíritu del evangelio, que es claro en su mensaje cuando dice que no es por obras. Entonces no es por obras, sino para obras, de las cuales una de las primeras ha de ser, junto con la confesión, el bautismo en agua. Pero bueno, estas iglesias y denominaciones mayormente arminianas, tanto y muchas de ellas de convicción pentecostal, pero no todas, siguen creyendo que en el bautismo por regeneración, porque creen que si no se bautiza la persona, entonces no puede ser salva. Pero ya expliqué entonces eso también, porque eso es una fragmentación de perspectiva respecto a estos asuntos. ¿Me entienden? Bueno,
Después de ese trasfondo, entonces vamos a entrarle al tema del bautismo en sí. Ok. Ahora, estos son considerados dos medios de gracia. Otras de las cosas que la perspectiva reformada nos presenta es lo que se llaman los medios de gracia. Ustedes van a encontrar en los libros de teología este concepto de los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellas prácticas, aquellas disciplinas, aquellos hábitos que los cristianos observan a través de los cuales reciben mayor gracia de parte de Dios, según la perspectiva reformada. Entre los medios de gracia se encuentra el estudio bíblico, la oración y la observancia de las ordenanzas o los sacramentos. ¿Ok? Solo por mencionar algunos de los medios de gracia. Entonces, los católicos les llaman sacramentos y algunos reformados y otros les llaman medios de gracia. ¿Está claro? Bueno, más que nada para separarse del discurso católico romano y poder diferenciarse a la hora de hablar de estos temas. Entonces,